mientras están solos, pueden que no estén tan solos como creen. Nos presentamos, somos Jennifer Soler y Mariana Silva, y el día de hoy nos encontramos en Noveno B, Relatos desde la Oscuridad, donde lo invisible, lo irreal y lo imposible toma forma. El día de hoy te contaremos o te mostraremos relatos de personas que ante lo más oscuro han querido contar. Historias que les han ocurrido en su infancia. Hoy te adentrarás en una historia que desafía todo lo que quieres saber. Mantente alerta porque las respuestas podrían estar más cerca de lo que te imaginas. Escucha con atención porque sabes las cosas vienen de un lugar cerrado. ¿Estás listo para adentrarte a lo que se oculta entre las sombras? Porque con Noveno B, nada es lo que parece. Primeramente, buenas tardes, profesor Julián. El día de hoy le queremos preguntar cuál ha sido la experiencia paranormal más impresionante que ha tenido. Bueno, buenas tardes. La experiencia, tenía aproximadamente 10-11 años. Vivíamos en la carrera octava, a una cuadra del terminal antiguo. Una casa muy antigua, su arquitectura era extensa, un pasillo muy largo en donde se dividían las habitaciones. Me encontraba con uno de mis hermanos mayores. Desde pequeño fui muy curioso, me gustaba como explorar mucho las cosas. Me encontraba arreglando los tomas de mi habitación, en donde pues bajé los tacos, puse a desatornillar toda esa parte y le pedí a mi hermano que me trajera pues, unos alicates. Pues yo me encontraba sentado en la parte de abajo, cuando pues siento que por la parte de arriba me alcanza un cortafrío. Cortafrío es la herramienta que tiene las puntas filosas. Pues yo le dije que no, que ese no era, que necesitaba el de la punta chata. Entonces me los trae. Cuando veo que me los alcanza por encima del hombro, escucho que en la puerta principal él llegaba. Cuando abren la puerta, pues los alicates se caen y volteé a ver y pues no había nadie. Obviamente a esa edad pues esto fue muy grande y me fui tras de él, le conté lo que pasó. Muchos años después mi hermano se encontraba en la casa otra vez y empezó con un grupo de amigos a molestar sobre las casas que embrujaban o que asustaban. Pues según él dice que mucho tiempo después vio un niño pequeño en la casa, pues no era ninguno de nuestros familiares, ni primos, ni siquiera yo, que era el menor en ese tiempo. Ya, esa fue la historia más sorprendente. Muchas gracias, profesor Julián. Buenas tardes, el día de hoy le queremos preguntar cuál es la experiencia paranormal más sorprendente que ha tenido. Bueno, entonces la experiencia paranormal que he tenido, una de las tantas que me ha pasado, ¿no? Entonces tendría por ahí una edad de unos 4 o 5 años. Vivíamos como a unos 10 minutos de acá. En esa época no había ni luz, ni televisión, ni nada, o sea. Y en la época de sueño, o sea, la de noche, por ahí tipo 11 de la noche, uno, si sentía deseos de ir al baño, pues salía uno ahí a la puerta de la casa y hacía el cuerpo ahí. Y miré que a la entrada de la casa venía un señor vestido como con traje. Ya después, con el tiempo, ya uno sabía que ese traje era como al estilo romano, de los soldados romanos, así, y caminaba pesadamente, así, caminaba lento y del mismo peso, pues caminaba lento. Y yo el susto que se iba acercando porque el camino era recto. Y ya cuando estuvo llegando al patio, pues la impresión. Entonces yo volteé a mirar y llamé a mi papá, un viejo, dije, un viejo. Ya cuando volteé a mirar nuevamente hacia donde venía esa figura o esa criatura,
ya no había nada, o sea, desapareció. Y mi papá pues se levantó y me hizo entrar y dijo que no, que eso era, que estaba quién sabe qué mirando cosas que no creyó, pero para mí eso fue algo muy, no muy normal en esta época. Gracias. Muchas gracias por contarnos su experiencia. Bueno. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Pulido y hoy les voy a contar una historia que me pasó y que creo que puede servir para este podcast. Cuando mi abuelito falleció hace aproximadamente unos 5 años, él nos comentaba en un sueño, mientras lo velábamos, él se reveló y él me dijo que estaba así, los pies cruzados, y él nos decía que no podía descansar, o él me decía que no podía descansar. Cuando efectivamente fuimos a verlo en el ataúd, él tenía así los pies, lo tuvimos que arreglar y efectivamente pudo descansar y pudo tomar el agua. Entonces, pues no sé, espero les guste y que la historia les hubiera servido. Gracias. Buenas tardes, profe. El día de hoy le queremos preguntar cuál ha sido su experiencia más paranormal que ha tenido. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar sobre una historia paranormal que me sucedió cuando tenía aproximadamente 16 años. Todo sucedió en una finca un poco alejada del pueblo. Estaba con la esposa de mi papá y mis 2 hermanos. De repente se prendió el televisor. Pues no le pusimos mucha atención por el tema de que como se programan los televisores, pues no le pusimos mucha atención. Lo apagamos y seguimos durmiendo. De repente se prendió la luz y pues también había un toma cerca a un espejo que probablemente, según la ciencia, podría ocurrir eso, pues tampoco le pusimos mucha atención. Ya más adelante los perros empezaron a aullar de una forma tenebrosa y pues ya nos empezamos como a asustar. Ya era más de medianoche y los perros de un momento a otro dejaron de aullar y escuchamos que llamaban a mi papá 2 veces. Buenas tardes. Queremos que el día de hoy su merced pues nos haga el favor y nos comente o nos diga cómo comenzó la historia del ancianato acá en el municipio de Grameriquí. Sí, bueno, la historia del ancianato se abrió aquí la casa en 1989 con 24 abuelitos que nos apoyó en esa época. Nos regaló las 24 camas para ellos, la administración de Gustavo Ruiz Pulido, y luego pues seguimos así con estas historias, pero la más impactante es que cuando fuimos a una vereda a visitar unos abuelitos encontramos a una joven mudita que tenía 3 hijos y uno de ellos era que un tío de ella tenía una sobrinita, digamos, de él, que era hija de Estefanía, que es mudita y que fue la primera que albergamos acá en este hogar. Entonces nos contaron unos vecinos que ya cuando venían acá a ver a Estefanía y a darnos otros detalles de personas que más estaban necesitando que estuvieran acá en este hogar, nos comentaron de la vida de Estefanía, que tenía una niña y que un tío la tenía enterrada en una vereda fragua. Entonces ya nos fuimos de acá con 2 voluntarias y con el padre Sánchez, que estaba en esa época, y nos fuimos a esa vereda y efectivamente encontramos a la niña enterrada
en una casa. Entonces procedimos a sacarla y traerla para acá y avisar al bienestar familiar para que la recogiera y le dieran todo el bienestar en salud y en todo que podía en ese momento recibir la niña. Y la mamá también la albergamos acá, Estefanía, que ella todavía está aquí con nosotros. ¿Y cómo encontraron a la niña? ¿En qué situaciones la encontraron? La niña la encontramos enterrada, y de ahí pues que la sacamos y pasaba un señor Chucho del Escobal y él nos hizo el favor de depositarla en un costal, porque la trajeron cargadita en un costal, porque pues como ella totalmente quieta. Sí, que sí le llevaba alimentos, porque a la niña sí le daban alimento allá, pero no podía utilizar manos ni piecitos ni nada, sí no le daban. Sí. Más o menos, la niña, ¿en qué situación está ahora? Ella estuvo varios años en el bienestar familiar y después la pasaron a un hogar sustituto mientras le mandaban un tratamiento de Estados Unidos para que pudiera caminar. Y ya, pues ya con eso, entonces ya se les buscó el internado en Chiquinquirá, que es donde en estos momentos está, con las monjitas, en Chiquinquirá. Ella no caminaba en los dos pies, ¿cierto? No, sí, ella caminaba así. Ella caminaba en cuatro patas. Sí, señora. sí. ¿Ella cuántos años tenía cuando la encontraron enterrada? Pues eso sí, No sabía decirte. pues no sabríamos, sino que en este momento yo creo que ya tiene como unos 25 años la niña. ¿Y la señora Estefanía contaba con más hijos? Sí, tenía otro niño que también lo encontramos en un potrero y también lo recogió el Hospital San Vicente de Ramiriquí. ¿Nos podría contar más a profundidad cómo ocurrió? Sí, digamos que lo encontramos en un potrero y como era mudita, pero un familiar de ella decía que era hijo de Estefanía, de una mudita, que ella le regalaban los niños en las labranzas. Sí, entonces ese niño lo trajo el hospital y creo que lo entregó al bienestar familiar y hasta ahora no sabemos de pues dónde, digamos, quién lo adoptó. Y en lo que saben, cuando encontraron a Estefanía, ¿ella sufría algún tipo de maltratos o...? Pues que contaba la tía de Estefanía, ¿no? Que le pegaban mucho las señoras ahí de las veredas o donde la contrataban para hacer algún oficito de casa, pero pues como no podía hablar ni nada, ni sabía decir pues fulano de tal ni nada, entonces... ¿Y algún otro caso que nos pudiera comentar? Pues así de casos, digamos también que un día para que más nos impactó para abrir acá, fue que un día saliendo de misa encontramos dos abuelitas muertas en el andén ahí de la tiendita de Doña Anita de Galindo. Sí. Ahora es donde que tienen los chivos o estas gentes. Y a ellas las encontraron sin vida, pero... O sea... muertas, creo que eran como hermanitas, pero ya también ancianitas. ¿Y más o menos cuál fue su causa de muerte? No sabríamos porque en esa época pues estaba de alcalde Patrocinio Jiménez y le fuimos a decir para lo de Cajón porque en esa época no había funeraria, no había nada. Entonces él ordenó a los señores que hacían el aseo para el cajoncito y todo esto y hacerles la sepultura. Buenas tardes, pues el día de hoy como se nos va a contar una historia
Bueno, pues una historia, son como historias antiguas de creencias muy fuertes de fe que tenían nuestros papás, nuestros abuelos. Entonces mi papá contaba de que él lo dejaba, cuando era pequeño lo dejaban con la abuelita para que la acompañara. Y pues esa gente era gente de mucha fe, de mucha oración, tenían muchas oraciones, ¿sabían? Muchos rosarios. Entonces antes de dormir pedían el Santo Rosario, las oraciones. Entonces más o menos, entonces comenzaron a decir que iba a regresar a la luz de Dios para que lo asustaran por no rezar y dormirse. Y efectivamente lo privaban, lo sacaban de la cama, le daban con una muenda, una trilla, le daban un palo y amanecía a la orilla de la quebrada. Todo golpeado, todo maltratado. ¿Cómo? O sea, él no le podía mover, no le podía, lo paralizaban totalmente. Entonces, pues era algo fuerte y él sabe que es verdad porque él dice que lo vivió, lo sintió, entonces era algo cierto, entonces, porque era la fe de ellos, ¿no? Entonces eso les pasaba y lo sentían en carne propia y esa era como constante cuando faltaban a la oración. No sé qué más. Cuente, ¿usted ha presenciado algún exorcismo ¿O algo parecido? He visto muchos como videos y otro lo que han contado en la misa de liberación en Soracá y en otros lugares. Una vez acá en el templo, sí, un sacerdote estaba celebrando la misa y al final una sardina de que comenzó a convulsionar, a revolcarse como un gusano, decía cosas feas, era la voz de ella, volteaba los ojos y era como armar al Padre. Entonces él la cogió y hacía oración. Entonces yo me acerqué y también a sostener y hacer oración. Decía pues es mi hermano, entonces Cristo tiene más poder en nombre de él. Tenía que salir de ahí. Y pues con la oración del Padre, pues un momento después, ella ya quedó tranquila y ya normal, y quedó un poco desorientada de lo que había pasado. Sí, entonces sí, son como hechos pues un poco como fuera de lo común, pero cosas que son reales, que son verdaderas. Y en cuestión de la fe, y el mal existe, y está bien, entonces sí, sí, bueno, muchas gracias por su tiempo.